Revelado, el CEO defiende a la Cenicienta despreciada, su primer amor oculto por años. Era un día como cualquier otro en la oficina de Juan Carlos, el CEO de una renombrada startup de tecnología. Pero en medio de una reunión que decidía el futuro de su empresa, su mirada se vio atrapada por la silueta de una mujer que cruzaba la calle. Era Valeria. El tiempo pareció congelarse. La juventud compartida, los sueños de un futuro enredados, y la intensa mirada que una vez le había robado el aliento, todos los recuerdos emergieron sin piedad. Sus emociones se agolpaban como un torbellino. La Cenicienta que todos ignoraban, la desesperada lucha de una mujer que había desafiado todas las probabilidades, aparecía ante él como un recordatorio de lo que había dejado atrás. La cena de gala a la que ambos fueron invitados era el escenario perfecto para que sus caminos se cruzaran de nuevo. La atmósfera de sofisticación contrastaba con la turbulencia interna que Juan Carlos sentía. Las risas y conversaciones vacías que lo rodeaban se volvieron ecos lejanos cuando sus miradas se encontraron en medio del bullicio. Valeria, ya no la chica temerosa, ahora irradiaba confianza. Pero bajo esa fortaleza, él vio las cicatrices de las heridas que la vida le había infligido. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de su ambición desmedida y el deseo de reconectar con su pasado. Su mente estaba en un constante vaivén. ¿Debería ignorar su historia compartida para proteger su estatus? La presión de su círculo social, tan ansioso por mantener las apariencias, le oprimía el pecho. Sin embargo, un sentimiento de culpa lo consumía. Había olvidado quién era antes del éxito. Valeria, con su voz firme, desató algo dentro de él, un anhelo que había enterrado entre presentaciones y cifras. ¿De verdad valía más el reconocimiento que el vínculo olvidado con su corazón? La angustia crecía a cada minuto, cada risa que forzaba en la gala era un recordatorio de su vacuidad. La situación se tornó aún más crítica cuando descubrió que Valeria estaba detrás de un proyecto revolucionario. Mujeres y hombres la descalificaban, haciendo eco de los prejuicios que ella había enfrentado desde su adolescencia. Juan Carlos se debatía entre la posibilidad de extenderle su mano o dejar que enfrentara la injusticia sola. La incertidumbre se convirtió en un monstruo que lo devoraba. Era su oportunidad de ser el héroe, pero la presión de su ambición lo mantenía amarrado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión culminó en un instante crítico. Cuando se enfrentó a un competidor que había intentado desacreditar el trabajo de Valeria, la atmósfera se volvió opresiva. Su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Podía arriesgar su reputación por ella? La angustia crecía, y todas las promesas que había hecho a sí mismo empezaron a desvanecerse. Mientras la música del evento sonaba en el fondo y la multitud seguía en su propia burbuja de superficialidad, él se encontró en un abismo emocional. Con el corazón acelerado y la mirada dura, se dio cuenta de que se enfrentaba a una prueba mayor, decidir entre el éxito vacío y la verdad que lo había acompañado desde el principio. ¿Qué elegiría cuando la noche terminara? La respuesta que sabía que lo cambiaría todo estaba aún por revelarse. El murmullo de la sala parecía ahogarlo todo. Juan Carlos se sintió como un espectador atrapado en un escenario que no había elegido. En aquel momento, la figura de Valeria se convirtió en el faro de su conciencia. Las inseguridades que había construido a su alrededor, esas que le otorgaban una sensación de control sobre su vida, empezaron a tambalearse. Invertir en su carrera había traído éxito, sin duda. ¿Pero a qué costo? Mirar a Valeria, ahora con su propia voz y proyecto, destapaba una herida que había ignorado demasiado tiempo. Mientras su competidor continuaba hablando, su mente giraba. ¿Qué significaba realmente su éxito si lo alcanzaba a expensas de desestimar una lucha justa? Juan Carlos recordó las largas noches que pasó soñando con forjar un futuro en el que nadie tuviera que luchar solo.
Aquel llamado de su corazón, que parecía ser un eco lejano, se intensificaba. Tenía que decidir y, por primera vez, no era una decisión de negocio. Aquí se trataba de su esencia, de su marca personal, de quien quería ser en este nuevo capítulo de su vida. La convergencia de sus pensamientos daba forma a un plan. Necesitaba acercarse a Valeria antes de que la noche se extinguiera. Era evidente que ella estaba luchando, no solo con las críticas, sino también con la soledad en la que había estado justo cuando él había decidido dar la espalda a su historia. Necesitaba mostrarle que él no era solo el CEO exitoso, sino el compañero que alguna vez creyó en sus sueños. El tiempo se detuvo. Se levantó de la mesa, ignorando las miradas perplejas de sus colegas. Aprovechando un momento en el que su competidor se había desviado hacia otras conversaciones, cruzó la pista de baile hacia ella, la meta de sus resoluciones a largo plazo. Con cada paso, sentía que se liberaba de las cadenas impuestas por su ambición. A medida que la distancia se acortaba, una oleada de determinación inyectó energía en su pecho. Valeria, al sentir su presencia, giró hacia él. En sus ojos había una chispa que desafiaba la oscuridad de las palabras despectivas que la rodeaban. Sin perder un instante, Juan Carlos tomó aire y, con su voz firme, pronunció palabras que no solo eran una defensa de su trabajo, sino también una reafirmación personal de su compromiso. Acababan de dejar de ser dos desconocidos en un bullicio superficial, se convirtieron en aliados en una causa justa. La forma en que su pecho se infló ante su reacción le dio coraje. Cuando terminaron de hablar, se sintió ligero, casi como si finalmente se despojara de un manto que lo había estado asfixiando. Sin embargo, al mirar hacia atrás, advirtió que su competidor había notado su charla y ahora los observaba con ojos de desdén. La tensión palpitante en el aire lo llevó a cuestionarse si su valiente decisión podría tener repercusiones. La pregunta permanecía, ¿vale la pena arriesgarlo todo por lo que importa realmente? El murmullo de la gala parecía ahora un ruido lejano. Mientras Valeria sonreía, rociando fuerza y determinación en la atmósfera, Juan Carlos sintió que la noche no había hecho más que comenzar. Las actitudes de aquellos que lo rodeaban no podían más que ser desafiadas. Había llegado el momento de confrontar no solo a su competidor, sino a la visión que había tenido de sí mismo hasta ahora. Pronto, el ecosistema que había cultivado comenzaría a temblar, y la verdadera prueba de su carácter estaba a punto de ser revelada. Con el corazón latiendo con fuerza y el espíritu definido, se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por verdad y justicia? La respuesta se acercaba rápidamente. El aire en la sala se tornaba pesado, como si cada mirada fuera un testigo de su decisión. La conversación con Valeria había encendido algo en el que había estado apagado durante demasiado tiempo. ¿Era valentía lo que sentía o simple desesperación por recuperar lo perdido? La ambición que un día lo llevó a crecer y triunfar ahora se sentía empañada por la fragilidad de una conexión auténtica. De repente, la búsqueda de poder se volvió opaca frente al resplandor de una verdad que había ignorado. Mientras se alejaba, reflexionó sobre las palabras que había compartido con Valeria. Su firmeza, su pasión, le recordaban a sí mismo cuando recién comenzaba. Ya no podía ser solo el hombre que miraba hacia adelante, obsesionado con cifras y logros, sin detenerse a contemplar lo que dejaba atrás. La lección era contundente, el verdadero liderazgo no era solo sobre ascender, sino sobre reconocer y apoyar a quienes lo rodeaban. La empatía se volvió su nueva brújula. Sin embargo, el silencio que dejó su apoyo a Valeria resonaba en su mente. De repente, el desafío no eran solo otros competidores, sino también su propio sentido del éxito. ¿Era posible que su crecimiento profesional hubiera sido a costa de los que había descartado en el camino? Esa reflexión lo llevó a identificar un nuevo dilema: si rechazaba la presión de su entorno, podría abrirse a un camino propio, pero eso conllevaba riesgos, incluidos la pérdida de su estatus y la desaprobación de los que siempre habían estado a su lado. Con ese nuevo enfoque, Juan Carlos se sintió preparado para iniciar un proceso de reconexión, no solo con Valeria, sino con aquellos que alguna vez consideró desequilibrantes para sus planes. Comprender sus historias y su carga era esencial si quería evolucionar. Se planteó un objetivo: no solo defender a Valeria, sino también buscar un diálogo con su competidor, quien, aunque lo despreciaba, era parte de su mundo profesional.
No habría redención sin enfrentamientos sinceros. Durante los días siguientes, trabajó en su estrategia. Visitó pequeños talleres donde individuos como Valeria luchaban por crecer y ser escuchados. Se hizo un nuevo hábito escuchar su perspectiva, comprender sus luchas y compartir sus propias experiencias. Esto no solo le permitió fortalecerse como persona, sino que también lo ayudó a redefinir su propia marca. La autenticidad brilló en cada una de esas interacciones, y lentamente se dio cuenta de que sus propios fracasos eran puertas hacia el crecimiento, no muros que lo atraparan, pero en el fondo de su mente, la voz del competidor persistía, recordándole que el mundo empresarial no perdona la debilidad. En sus últimas reuniones, su rival había intensificado la presión, desmantelando cualquier tipo de alianza que pudiera surgir entre ellos. La estrategia de Juan Carlos no sería sencilla. Ganar a Valeria significaba también enfrentarse a aquellos que se beneficiaban de su antiguo enfoque. Juan Carlos comenzó a evaluar sus opciones. Una noche, mientras repasaba algunas notas en su oficina, una idea inquietante floreció. ¿Y si su competencia se aprovechara de la situación, desacreditando tanto a él como a Valeria? Esa posibilidad no solo despertaba temor, también lo impulsaba. La urgencia de actuar crecía, pero ¿con quién podría contar realmente en esta nueva era de su vida? La presión aumentaba y el tiempo apremiaba. El momento de la verdad se aproximaba, y con cada día que pasaba, las líneas entre el empresario exitoso y el defensor de causas justas se difuminaban. Debía decidir, dar un paso adelante o ceder ante el miedo. Había llegado el instante de actuar. Ante el espejo de su oficina, se vio a sí mismo como nunca antes. Aunque su futuro estaba lleno de desafíos, había una claridad en su propósito. En esos días de transición, se convirtió en un ser más auténtico, dispuesto a dejarlo todo por los principios que ahora valoraba. Pero al mismo tiempo, la sombra de su competidor acechaba, esperando cualquier movimiento en falso. La lucha estaba por comenzar, y él debía estar listo. Pronto, Juan Carlos se vería cara a cara con su rival, y el desenlace de toda esta búsqueda de verdad y justicia pendía de un hilo. La decisión estaba a punto de manifestarse, y con ella, las consecuencias de una vida marcada por una ambición desmedida. ¿Tendría la fortaleza necesaria para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Las luces de la oficina iluminaban las notas esparcidas sobre la mesa, cada una un recordatorio de las conversaciones que había mantenido en los últimos días. Juan Carlos se sentía atrapado entre dos mundos, uno que representaba su ambición desmedida y el otro que abogaba por una autenticidad que apenas comenzaba a comprender. Su competidor ya había detectado una debilidad, y la posibilidad de que usara esa vulnerabilidad en su contra lo mantenía despierto por las noches, con sus pensamientos en un torbellino. Decidió que no podía esperar a que la situación se desbordara. Era el momento de actuar, no solo por Valeria, sino por él mismo. La transformación que había comenzado no podía ser solo un eco de sus voluntades, debía ser una revolución interna. La idea de enfrentarse cara a cara con su rival le provocaba tanto adrenalina como temor, pero era en esa dualidad donde encontraba su motivación. Durante el siguiente encuentro en el taller de Valeria, la calidez de la comunidad le hizo vislumbrar un sentido de pertenencia que había estado ausente en su vida. Escuchar a aquellos que luchaban por abrirse camino le brindó una claridad única, había una fuerza en la unión, en la experiencia compartida. No era solo un cambio profesional, sino una evolución personal. Decidió que compartir su propio viaje de fracasos podría no solo humanizarlo ante los demás, sino también fortalecer su vínculo con Valeria y su causa, pero el camino hacia el encuentro con su rival no sería sencillo. Juan Carlos dedicó largas horas a preparar su discurso, reflexionando sobre cómo articular sus sentimientos sin sacrificar su imagen. La duda lo asediaba, ¿cómo podría mantener la determinación sin vulnerarse? Poco a poco, fue entretejiendo su historia con la de Valeria, creando una narrativa que mostrara que, aunque habían sido descartados por el sistema, su lucha valía más que cualquier cifra reportada en un balance. Sin embargo, mientras ensayaba sus palabras frente al espejo, la imagen de su rival apareció en su mente. Sabía que su competidor era astuto y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su posición. La presión que emanaba de ese entorno lo empujaba a cuestionar su nueva dirección. ¿Iba a estar dispuesto a arriesgarlo todo por lo que ahora sentía?
La respuesta floreció en su interior, revelando una valentía que había creído perdida. Días después, se encontró frente a su rival en una sala de negociaciones abarrotada. La tensión era palpable, cada miembro del equipo parecía estar al borde de una batalla sin cuartel. Juan Carlos inhaló profundamente, temiendo tanto el fracaso como el éxito, pero el momento había llegado. A medida que comenzó a hablar, sentía la energía de Valeria y su comunidad respaldándolo. No era solo su lucha, era un movimiento hacia una visión compartida de un lugar donde todos tuvieran voz. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la sala, y, aunque los rostros de sus colegas eran escépticos, percibía la intención de cambio en el ambiente. Decidido a no rendirse, dio un paso adelante y miró fijamente a su rival. La confrontación no era solo un acto de desafío, era un acto de liberación para sí mismo. La vulnerabilidad era, al final, su mayor fortaleza. A medida que finalizaba su discurso, sintió una oleada de energía nueva. Quedaba un último desafío: ¿sería su competencia capaz de recurrir a tácticas sucias para desprestigiar su causa, o estarían dispuestos a escuchar una nueva narrativa? El futuro de Juan Carlos pendía de un hilo. Con su corazón latiendo con fuerza, sabía que lo más difícil estaba por venir. La respuesta de su rival a su audaz declaración podría marcar el rumbo de su vida. ¿Sería capaz de afrontar las consecuencias una vez que la verdad saliera a la luz? El tiempo se aceleraba, y con cada pulso, la pregunta retumbaba en su mente: ¿podría permanecer firme en su nuevo propósito o caería de nuevo en el abismo de la ambición desmedida? Juan Carlos observó cómo el silencio se cernía sobre la sala luego de su declaración. Los rostros de sus colegas variaban entre la incredulidad y el escepticismo, mientras su rival, un maestro de la manipulación, ajustaba su corbata, preparándose para las siguientes jugadas. En ese instante, se sintió elevado sobre la tensión del momento. Había vuelto a conectar con el propósito que una vez había perdido en la vorágine del mundo corporativo. A pesar de la adrenalina que corría por sus venas, su mente jugaba múltiples partidas al mismo tiempo. ¿Qué vendría ahora? El rival era ingenioso, y cada palabra que pronunciaba podría rebatir su historia, girándola para que Lucía, Valeria, y todos aquellos que creían en él fueran nuevamente relegados a la sombra. Esa sombra que había estado persiguiéndolo durante años. Pero había algo diferente en él ahora: el frágil hilo de su autoconfianza lo sostenía. Así, a pesar de las expectativas del ambiente, decidió tomar el control de la narrativa. Las preguntas que lo atormentaban horas antes ahora parecían más claras. Quería ser auténtico, no solo para recuperar su posición, sino para ayudar a Valeria a florecer. Retó a su rival. Sé que tienes recursos para desprestigiarme, pero en lugar de eso, ¿qué tal si discutimos de forma constructiva? ¿Por qué no hablamos de cómo podemos trabajar juntos para hacer de esta una mejor empresa para todos? Sus palabras fueron lanzadas al aire, flotando entre el silencio que dominaba. El resultado era incierto, pero había un cambio en el tono de su voz. Ya no era solo la ambición lo que lo impulsaba, sino un deseo genuino de comunicar la importancia de un enfoque colaborativo. Desde el fondo de su ser, Juan Carlos deseaba que su rival reconociera que había un componente humano en los negocios que no podía soslayar. Sin embargo, la respuesta seguía siendo un enigma. Recibió una mirada gélida de su competidor, que, a la vista del auditorio brillante y expectante, intentaría convertir sus palabras en munición. Al observarlo, Juan Carlos comprendió que no podía confundir la estrategia de su rival con desesperación, debía anticiparse a la próxima jugada. En los días siguientes, se dedicó a estudiar, a equiparse con información y construir una red de aliados que pudieran contrarrestar cualquier intento de socavarlo. Se dio cuenta de que su autenticidad podía ser su mayor arma, y esa misma conexión humana que sentía hacia Valeria se extendía a todos aquellos que sentían que no tenían voz. Comenzó a conectar con otros departamentos, entablando diálogos y escuchando las historias de sus colegas. A medida que se involucraba más, las revelaciones sobre la cultura corporativa comenzaron a emerger. Análisis profundos de los procesos internos lo llevarían a detectar la falta de entrenamiento efectivo, las decisiones arbitrarias y la rotación masiva de talento. Su mente, antes centrada únicamente en la victoria personal, se comenzó a abrir a una visión más amplia.
La idea de que el triunfo personal debía ser mancomunado con el éxito colectivo lo pellizcó de manera incómoda. Las conversaciones con Valeria se tornaron más frecuentes. Ambos sentían la presión de la inminente reunión en la que presentarían su nuevo enfoque. Juan Carlos los preparó con esmerado detalle, buscando incluir sus voces en la propuesta final. Cada encuentro cargaba un aire de propósito renovado, dejando atrás el temor al futuro incierto. El día de la presentación llegó, pero antes, se detuvo frente al espejo una vez más. Se dio cuenta de que no solo era Valeria la que estaba en juego, eran todas las historias que estas personas llevaban dentro de sí. Ese descubrimiento le aportó un nuevo nivel de resolución. El verdadero temor no era el posible fracaso, sino el arrepentimiento de no haber intentado cambiar el sistema. Mientras se encaminaba hacia la reunión, una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría su nuevo enfoque cambiar la dinámica en la que había estado sumido tanto tiempo, o su rival lo despojaría de su voz en el proceso? La incertidumbre acechaba tras él, anticipando la tormenta que se avecinaba. ¿Sería capaz de defender su legado y el de Valeria, o quedaría atrapado en las redes de un juego cuyo final ya había sido escrito? La sala estaba impregnada de un aire tenso, cargado de expectativas e incertidumbre. Juan Carlos se plantó frente a la audiencia, un mar de miradas alineadas en su dirección, desafiantes y ansiosas. Al principio, su voz reverberó suavemente, pero, a medida que avanzaba, fue cobrando fuerza. Cada palabra que pronunció se sintió como un paso firme en una senda que había decidido forjar con convicción. Más allá de las cifras o los gráficos, había una historia emocional que sus compañeros laborales necesitaban oír. No se trataba solo de un nuevo plan de negocios. Era un manifiesto sobre el deber de cambiar la cultura organizacional en la que había estado atrapado mucho tiempo. Juan Carlos se dio cuenta de que el miedo a la crítica y el fracaso no lo detendría. Este era su momento para definir no solo su carrera, sino también el futuro de otros. Al finalizar su presentación, se dirigió a Valeria, cuyo rostro reflejaba asombro y gratitud. Había logrado, en la magnitud de la presión, forjar un lazo más allá del profesionalismo, una conexión de confianza que prometía nuevas oportunidades. Sin embargo, no todo era respeto y admiración. La incomodidad de su rival era palpable y su mirada se volvía cada vez más peligrosa. Era un recordatorio constante de que las sombras del pasado no se disiparían tan fácilmente. Los días siguientes se volvieron un campo de batalla psicológico. Los intentos de su rival de desacreditarlo eran implacables. Juan Carlos pasó largas horas analizando cada movimiento, anticipándose a los ataques. Aprendió a diferenciar entre los rumores infundados y las críticas constructivas. Con cada embestida, se sentía más fuerte, su autenticidad, un escudo inesperado, mas nunca una simple defensa. Así, diseñó una estrategia en la que no solo defendía su propuesta, sino que buscaba la inclusión de otros a su alrededor. Inició un programa de mentoría donde cada empleado, sin importar su rango, podría aportar ideas y recibir formación. Fue en estas interacciones donde descubrió un talento oculto en uno de los asistentes, un joven de diseño gráfico, cuyas propuestas creativas tenían el potencial de revolucionar la manera en que la firma se presentaba al exterior. Ese descubrimiento provocó una chispa dentro de él. Era una revelación fascinante percibir que, quizás, su mayor contribución al equipo no sería un logro personal, sino el empoderamiento de otros. Él no estaba solo en esta lucha, había un colectivo detrás, y su éxito dependía de esa red de voces que se levantaban junto a él. Este cambio de mentalidad exigió un reacomodo en su vida cotidiana, pero lo asumió con responsabilidad, invirtiendo tiempo y esfuerzo. Sin embargo, una noche, mientras revisaba correos, un mensaje inesperado sobresalió entre los demás. Era una invitación para asistir a una gala empresarial, y, aunque pareciera intrascendente, sabía que sería una plataforma perfecta para dar a conocer su propuesta y, posiblemente, cerrar el ciclo que lo había mantenido atrapado en el conflicto con su rival. A medida que los días se acercaban al evento, la ansiedad lo invadió. Sabía que en ese tipo de encuentros los juegos de poder se intensifican. Reflexionó sobre su camino, entendiendo que toda colisión con su antagonista solo podía fortalecerse si se enfocaba en su propio crecimiento personal. Para ello, se preparó meticulosamente, no solo con un discurso efectivo, sino con una mentalidad orientada al crecimiento. Al llegar a la gala,
Fue recibido por una multitud bulliciosa que despertó en él tanto emoción como nerviosismo. Los ecos de sus pasos resonaban mientras avanzaba, cada paso era un recordatorio de la lucha interna que había enfrentado, pero también un indicador de la valentía que había cultivado. Con cada mirada interesada, el peso del pasado se hacía más ligero, aunque la presencia de su rival se hacía evidente al otro lado de la sala, el ambiente era electrizante y la confrontación parecía inevitable. Juan Carlos se preguntó si sus esfuerzos por mantener una voz auténtica y su compromiso con el cambio serían suficientes para reclamar su lugar en ese mundo. Así, respiró hondo, preparándose para lo que podría ser el verdadero punto de inflexión. El momento de la verdad se acercaba, y el equilibrio entre su deseo de justicia y la necesidad de triunfo profesional pugnaba por salir a flote. ¿Sucumbiría ante la presión o alzaría su voz de una vez por todas frente a aquellos que lo habían subestimado por demasiado tiempo? A medida que Juan Carlos se adentraba en la sala repleta de rostros conocidos y desconocidos, sentía que una mezcla de adrenalina y vulnerabilidad lo envolvía. La atmósfera estaba tejida con las expectativas de los presentes, pero también con el veneno de las conspiraciones ajenas. Su rival, de pie en una esquina, sonreía con esa arrogancia que había aprendido a desactivar con el tiempo. Eso era lo que más le incomodaba, la forma en que podía impactar su autocontrol con un simple gesto. Sin embargo, esa noche era diferente. Había trabajado arduamente en su desarrollo emocional, no solo desde la perspectiva profesional, sino también en lo personal. Esa transformación lo había llevado a aceptar sus heridas y a convertirlas en impulso. Mientras se acercaba a la barra, recordaba las horas de reflexión, donde el miedo había sido reemplazado por una valiente búsqueda de identidad y propósito. Cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono, Juan Carlos sintió una oleada de motivación. Los discursos de esa noche no solo serían sobre resultados, hablarían de la cultura que había cultivado, del cambio que sus ideas provocarían. Sin embargo, el eco de su rival subió a la superficie, intentando minar su confianza con murmuraciones discretas. Juan Carlos sabía que, en dichos instantes, lo que más se necesitaba era una fe sólida en la propia voz. Decidido, recordó su mantra interno: soy mi mayor aliado. Cuando su tiempo para hablar llegó, el silencio en la sala se volvió casi palpable. No había retorno, era el momento de presentar no solo su propuesta, sino también la esencia de lo que había aprendido. Se dirigió al público con un mensaje impactante sobre la importancia del trabajo colaborativo y la diversidad de ideas. Con cada palabra, el miedo fue disipándose. Compartió la historia del joven diseñador gráfico que había descubierto, su voz cada vez más firme e inspiradora. Las miradas de admiración comenzaron a reemplazar el escepticismo. Después de su discurso, sintió que dejaba caer un lastre del pasado. Sin embargo, su rival se acercó, desafiándolo con una pregunta al borde del ataque. La provocación era evidente, pero Juan Carlos había estado entrenando su mente para estos momentos, sus respuestas se habían vuelto estratégicas. En lugar de caer en el juego de la confrontación, optó por redirigir la energía hacia la colaboración. Estoy aquí para construir puentes, no muros, declaró con aplomo. Las palabras resonaron en la sala y, por primera vez, sintió la validación que había buscado durante tanto tiempo. Aquellos que antes dudaban empezaban a ver la fortaleza en sus convicciones. Mientras la velada proseguía, dialogó con varios asistentes, creando conexiones auténticas. Luis, el joven diseñador, se presentaba como un apoyo en el camino profesional que él había decidido forjar. En esos intercambios, Juan Carlos comenzó a sentir que su verdadero triunfo no solo era vencer a su rival, sino engendrar un cambio que generaría un impacto duradero. No obstante, la conversación con un colega inesperado alteró nuevamente su calma. Una voz respetada en la industria se acercó a él, manifestando su desdén hacia sus propuestas. Experimentó un momentáneo tirón en su estómago, aquello era lo que había temido. Sin embargo, recordando todas las lecciones aprendidas, comprendió que la adversidad no lo definiría. Esa noche terminó su discurso interno: cada crítica nutre mi fortaleza. Salió de la gala con un renovado sentido de propósito. Había eliminado una barrera más en su camino. A medida que se alejaba de la sala, su mente se centró en la próxima etapa de su viaje.
Había logrado dar voz a su esencia, pero el futuro de su carrera y de la cultura de la empresa seguía en juego. Sin embargo, una pregunta persistente lo inquietaba: ¿qué nuevas amenazas surgirían una vez que su rival se diera cuenta de que la lucha ahora era por algo más grande que ellos dos? Con el corazón latiendo aceleradamente, sabía que los desafíos que le esperaban serían aún mayores, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. La verdadera prueba no estaba en el escenario, sino en el camino por recorrer. La luz del día fue un regusto amargo para Juan Carlos. Había dejado atrás la gala y la carga de expectativas de esa noche, pero la adrenalina seguía vibrando en su interior. Caminó por la acera con paso decidido, reflexionando sobre el impacto de su discurso. Las interacciones donde había sentido la autenticidad de su voz seguían grabándose en su mente. Sin embargo, la inquietud de la crítica de un colega resonaba en sus pensamientos, como un eco interminable que amenazaba cimentar sus nervios. En su oficina, la rutina diaria lo acogió con los brazos abiertos. Sin embargo, el clima cambió tan pronto como escuchó los murmullos a su alrededor. La noticia de su discurso se había esparcido rápidamente, y las opiniones iban y venían. Algunos lo consideraban un héroe, pero otros se mantenían escépticos. Esta dualidad se convirtió en un nuevo horizonte de desafíos y oportunidades. A medida que se sentaba en su escritorio, se dio cuenta de que la batalla por la aceptación no había hecho más que comenzar. Su rival estaba al acecho, tratando de desestabilizar lo que él había construido. Pero este momento no era solo una confrontación, era también una oportunidad para medir el estilo de liderazgo que había cultivado. A pesar del temor a la oposición, sentía una chispa de tenacidad que lo impulsaba a querer demostrar que sus decisiones estaban fundamentadas en algo más que una simple competencia. Tomó la decisión de buscar un diálogo con su rival antes de que las tensiones se intensificaran. La idea de la confrontación se sentía abrumadora, pero sintió que era su responsabilidad dar el primer paso. La madurez emocional que había cultivado lo guiaba hacia un triángulo vital: el entendimiento, la colaboración y la claridad de objetivos. En esta ocasión, no iba a responder a la provocación con rabia, sino con un plan detallado y una visión compartida. A través de una reunión informal, se encontró cara a cara con su rival. Estaba al tanto de que cada palabra podría ser interpretada como un desafío, pero también como una invitación. Se preparó mentalmente, dibujando un marco de apertura y empatía. Después de intercambiar un par de comentarios educados, lo llevó al punto crucial: las críticas que ambos enfrentamos reflejan la importancia de nuestras contribuciones. ¿Qué tal si dirigimos nuestra energía a construir algo juntos? El silencio que siguió fue tanto una tensión palpable como una oportunidad. Pero su rival, aunque inicialmente confundido, se mostró receptivo. Juan Carlos sabía que había plantado una semilla, pero la incertidumbre sobre el futuro de esta colaboración lo mantenía en vilo. Se dio cuenta de que bajo la superficie de la rivalidad, había un terreno fértil para el crecimiento personal y profesional. Sin embargo, algo lo inquietaba. Un rumor había comenzado a circular en su entorno que anunciaba cambios en la dirección de la empresa, incluyendo la posibilidad de una reestructuración. Esto podría amenazar no solo su posición, sino también todo lo que había tratado de construir. La imagen de la inestabilidad en su entorno le hizo cuestionar no solo su futuro, sino también el propósito de su mensaje de unidad y colaboración. Una rápida conversación entre pasillos le reveló que no todo el mundo estaba a favor del renacer que él proponía. La sombra de la oposición se alzaba en forma de planeos estratégicos y críticas veladas, y Juan Carlos comprendió que ahora más que nunca tendría que ser astuto, adaptable y persistente. Todo su viaje personal y profesional podría verse desafiado nuevamente. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sintió que se hallaba en la cúspide de una nueva etapa. No solo había logrado dar voz a su esencia, sino que también iba a enfrentarse a un laberinto de conflictos internos y externos que pondrían a prueba cada lección que había aprendido. El tiempo había llegado para tomar decisiones cruciales. Pero la pregunta que lo atormentaba era: ¿sería capaz de liderar la transformación que tanto anhelaba en medio de un entorno convulso y lleno de rivalidades? Con un nuevo sentido de urgencia, supo que no solo debía cultivar su propia fortaleza, sino también la de los demás. Así, se dispuso a demostrar que la fragilidad y la vulnerabilidad también pueden ser poderosas aliadas. Sin embargo,
mientras la tormenta se cernía sobre su futuro, una inquietante revelación se asomaba en el horizonte. Su rival podría tener un as bajo la manga que cambiaría las reglas del juego. La batalla estaba lejos de concluir, y el verdadero peso de la lucha aún debía ser revelado. La mañana siguiente, Juan Carlos despertó con un nudo en el estómago. La idea de una reestructuración en la empresa lo inquietaba profundamente. Sabía que la incertidumbre podría cambiar las dinámicas de poder, así como amenazar su visión de colaboración. Se preguntó si realmente estaba preparado para confrontar estos nuevos desafíos. La necesidad de ser más que un buen orador se hacía cada vez más evidente, necesitaba ser un líder sólido en tiempos de turbulencia. Mientras se vestía, repasó mentalmente sus logros. Había atravesado la montaña rusa del miedo y la duda, pero cada experiencia lo había llevado a entender que el liderazgo no solo consiste en un discurso inspirador. Fue en esos momentos de duda cuando decidió que era el momento de evoluciones más significativas. No podía permitir que las opiniones de otros definieran su valor. Debía reafirmarse en sus convicciones. En la oficina, el ambiente era tenso. Los murmullos de cambio flotaban en el aire y se sentía la inquietud de sus colegas. Era el momento perfecto para hacer un movimiento estratégico. Juan Carlos necesitaba reafirmar su posición no solo ante su rival, sino ante todo su equipo. Tenía que demostrar que su propuesta de colaboración era más que una simple ilusión, era una necesidad que podía aprovecharse para enfrentar la adversidad. Aprovechando la pausa para el café, reunió a un pequeño grupo de colegas de confianza. Propuso una sesión de lluvia de ideas para discutir cómo podrían reforzar la comunicación dentro del equipo y, sobre todo, cómo podrían mantener la cohesión y claridad de objetivos en momentos inciertos. Su propósito era claro: convertir la tensión en energía productiva. En lugar de centrarse en la amenaza de su rival, llevarían su atención a cómo fortalecer su propia posición. Sin embargo, mientras compartía su visión, una voz crítica interrumpió. ¿Y si terminamos siendo desmantelados? ¿Y si después de todo, no somos los elegidos para liderar?, dijo Víctor, un compañero conocido por su pragmatismo. Juan Carlos sintió cómo su corazón se apretaba, pero no podía permitir que la duda se instalara en la conversación. El cambio puede asustar, pero también puede ser la oportunidad de elevarnos, no de desmoronarnos, replicó, controlando cada palabra como si moldeara un discurso implacable. A medida que la reunión avanzaba, veía cómo algunos ojos cambiaban. Algunos colegas tomaban notas, mientras otros intercambiaban miradas de complicidad. Así fue como se dio cuenta de que su liderazgo no estaba solo en sus palabras, sino en cómo lograba conectar las emociones y las aspiraciones compartidas con el sentido de propósito colectivo. Este era el primer paso hacia una nueva estructura de apoyo. El día continuó con constantes interacciones que le recordaron que su trabajo estaba lejos de ser concluido. Sus decisiones se iban tejiendo dentro de un entramado de tensiones y posibilidades. Con cada respuesta, cada plan que diseñaba, Juan Carlos sintió que se expandía una nueva versión de sí mismo. Pero, al mismo tiempo, la sombra de su rival seguía acechando. Al final de la jornada, aún con la sensación de avance, el rumor persistente volvía a acechar su mente. Aquella inquietante revelación, la posibilidad de que su rival pudiera tener un as bajo la manga, lo mantenía alerta. ¿Qué tipo de estrategia podía estar tramando?, se preguntó. Quería ser proactivo, pero la incertidumbre de no conocer todos los factores lo llevaba a una introspección más profunda. Mientras conducía a casa, contempló la idea de que la colaboración que promovía no solo era un acto político, sino una cuestión de supervivencia. Era tiempo de avivar las conexiones, de crear sinergias genuinas. Estaba listo para explorar nuevas posibilidades, nuevos aliados e incluso afrontar la resistencia que podía venir de quienes no compartían su visión. Sin embargo, antes de llegar a casa, recibió un mensaje en su móvil. El nombre del remitente le causó pavor, era su rival. Necesitamos hablar. Hay algo que te podría interesar, decía el mensaje, dejando una inquietante sensación que le hizo palidecer. ¿Qué tipo de trampa podría estar tramando ahora? La batalla, en efecto, estaba lejos de concluir, y el siguiente movimiento podría definir no solo su carrera, sino su esencia misma.
El día de la reunión tan esperada había llegado, y Juan Carlos se encontraba solo en su oficina, rodeado de una mezcla de nervios y determinación. La notificación del mensaje de su rival aún pulsaba en su mente, amenazando su concentración. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la inquietud, decidió transformar esa tensión en energía constructiva. Había aprendido que cada desafío era una oportunidad de crecimiento, y no iba a permitir que su antiguo antagonista lo intimidara. Mientras se preparaba para la reunión, recordó sus recientes interacciones con Valeria y cómo habían colaborado para construir una propuesta que resonaba con la verdad compartida de ambos. Habían trabajado incansablemente en fusionar sus visiones y resaltar la importancia de dar voz a quienes generalmente eran silenciados en el ámbito corporativo. Ahora más que nunca, se sentía seguro de que estaban en el camino correcto. Al entrar a la sala de reuniones, el ambiente impregnado de tensión reafirmó el desafío que enfrentaba. Todos los ojos estaban centrados en él y en su rival, quienes, aunque antaño se habían opuesto, ahora debían explorar la posibilidad de un común entendimiento. Juan Carlos tomó aire profundamente y se plantó firme, decidido a mostrar que había más en juego que el mero ascenso profesional. A medida que la conversación avanzaba, su rival intentó sembrar dudas sobre la viabilidad de su propuesta. Sin embargo, Juan Carlos, armado con toda la información sobre las necesidades de la empresa y el respaldo de su equipo, replicó con confianza. Argumentó que el cambio no era solo un deseo, sino una necesidad. Se dio cuenta de que su evolución personal había influido en sus habilidades como líder. Ya no era un hombre consumido por la ambición, sino uno motivado por la justicia y el deseo genuino de mejorar la cultura corporativa. Finalmente, cuando el silencio se instaló después de su discurso, la voz de su rival se escuchó, pero esta vez vacilante. Apenas logró contestar su propuesta, y Juan Carlos sintió que finalmente estaba viendo los frutos de su crecimiento. En lugar de buscar el antagonismo, había logrado acercar posturas. Fue un momento catárquico, una apertura inesperada que prometía un diálogo constructivo. La reunión culminó en un acuerdo. A pesar de las diferencias, ambos líderes se comprometieron a trabajar juntos en una iniciativa que abordara las preocupaciones de los empleados, mapear sus inquietudes y proponer soluciones. Aunque había un camino incierto por delante, Juan Carlos se sintió aliviado. Había encontrado un nuevo aliado en su rival, además de fortalecer su vínculo con Valeria. Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje de colaboración. Juan Carlos vio cómo sus esfuerzos estaban construyendo un puente hacia un futuro en el que la voz de cada empleado contaba. El propio ambiente laboral empezó a transformarse, las nuevas políticas promovieron la inclusión y la participación activa, lo que llevó a un aumento en la satisfacción del equipo. Un día, mientras cruzaba la oficina, se encontró con Valeria, quien lo miró con una sonrisita confiada. «Nunca dudé de ti», le dijo. «La transformación que notamos es resultado de una visión compartida, y me alegra saber que el pasado no se ha olvidado, sino que nos fortalece». A medida que se acercaba el cierre del trimestre, se celebró una junta en la que se comunicaron los resultados positivos de las nuevas iniciativas. La satisfacción del equipo había incrementado, los niveles de productividad alcanzaron picos sorprendentes y, por primera vez en mucho tiempo, la cultura organizacional brillaba con una luz renovada. Valeria, ahora una voz reconocida en la empresa, fue clave en los logros, demostrando que las ideas que habían compartido realmente resonaban. La transformación que había iniciado antes de aquella gala era ahora palpable. Juan Carlos, que alguna vez se debatió entre el éxito vacío y la autenticidad, había encontrado su lugar. Aunque había desafíos en el camino, ya no los enfrentaba solo. La conexión con Valeria y su equipo le brindaban el respaldo que necesitaba para crecer. Mientras reflexionaba sobre su viaje, entendió que había conquistado más que una posición, había logrado establecer su propósito, uno alineado con el discurso que defendían. En ese momento, supo que había alcanzado un punto de realización personal profunda, había reclamado su voz y había aprendido el verdadero poder de la empatía y el trabajo en equipo. No había un regreso posible a la ambición desmedida que una vez lo había llevado a la cima. Ahora, con la confianza sólida y el reconocimiento de su competencia, empezaba un nuevo capítulo profesional en el que la conexión era su mayor aliado.
Había aprendido que el éxito no se mide solo en números y posiciones, sino en el legado que dejas atrás y en cómo puedes inspirar a otros a alcanzar sus propias metas. La historia de Juan Carlos era un recordatorio de que la verdadera grandeza proviene de ser auténtico y cultivar relaciones genuinas. Y, en su búsqueda de justicia y solidaridad, había encontrado un propósito que iba mucho más allá del ámbito empresarial. Las reflexiones de Juan Carlos resonarán mucho más allá de su entorno inmediato, convirtiéndolo en un faro de inspiración para aquellos que buscan equilibrar el éxito personal con la voz de la comunidad. Su mensaje era claro: la transformación auténtica y el crecimiento individual son posibles cuando uno se atreve a ser verdadero consigo mismo. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia imperecedera de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.